las barreras de la comunicación. Así que ya saben, papel, lapicero y papel para que no se te pase ningún detalle sobre este valiosísimo tema. Habíamos estado compartiendo y conversando contigo la semana pasada sobre un tema que a mí me apasiona y lo considero completamente útil y pertinente en todos los tiempos, que es este versus. En realidad, más que un versus, es una sumatoria, porque se complementa el concepto de habilidades blandas y habilidades duras. Sobre esto hemos conversado en la sesión anterior, pero a manera de repaso, recuerda que las habilidades duras son todos aquellos conocimientos, conceptos, procedimientos propios de cualquier ocupación humana, ¿cierto? Mientras que las habilidades blandas son transversales a todas estas ocupaciones. Y va a ser muchísimo más valioso y más enriquecedor cuando estas habilidades blandas las sigues tú cultivando, porque se pueden cultivar, porque se pueden aprender, porque se pueden mejorar. Las habilidades blandas, siendo tan importantes y siendo tan trascendentes, hay de varios tipos. Hay muchas habilidades blandas y nosotros habíamos comentado sobre estas cinco que están aquí en pantalla, aquí y ahora, que son la gestión del tiempo, la comunicación, el liderazgo, la flexibilidad y el trabajo en equipo. El tema de hoy que nos acompaña el día de hoy habla específicamente sobre una de estas habilidades blandas, que es la habilidad de la comunicación. Y específicamente las barreras de la comunicación, ¿no es cierto? La primera gran pregunta que debemos respondernos en este momento es, ¿qué son las barreras de la comunicación? ¿Cómo surgen? ¿Por qué surgen? ¿En qué momento aparecen? ¿Y de qué manera podemos evitarlas también? Eso vamos a compartir esta noche junto a ti. Pues las barreras de la comunicación son todos esos obstáculos y dificultades que pueden surgir durante un proceso de comunicación, que pueden entorpecer, incluso deformar el mensaje original que tú querías transmitir. Todas esas diferentes situaciones que hacen que tu mensaje no llegue tal cual tú esperabas, era tu objetivo de comunicación al momento de transmitir una información. Las barreras de la comunicación distorsionan el mensaje, bloquean el mensaje, generan distracciones en tu entorno, en tu interlocutor, en el receptor de lo que tú estás transmitiendo. Todas esas situaciones, circunstancias, momentos de diferente tipo, vamos a conocer un poco más de ellos en unos minutitos, hacen que la comunicación no cumpla su objetivo final. Recuerda el concepto tradicional de comunicación, que es transmitir un mensaje, ¿cierto? Transmitir un mensaje, evidentemente que nuestro objetivo es que ese mensaje sea claro, sea preciso, sea oportuno. Es decir, si tú querías que tu interlocutor se entere de la información que hoy tú le ibas a brindar y esta información era ABC, pues tú quieres que ese ABC llegue incluso en ese orden a tu interlocutor. Que no llegue BCA o CAB, sino que llegue ABC. Cuando no llega ABC, a veces solamente llega A y B, o a veces solamente llega A, o a veces en vez de ABC entendió Z, es porque han habido barreras en la comunicación, elementos que distorsionaron este mensaje que tú querías transmitir. Así que, ya sabes, son todos esos obstáculos, resumiendo, y dificultades que se presentan al momento de comunicarnos. Hay de muchas maneras, hay de muchos tipos, sobre eso estamos conversando justamente el día de hoy. Y entonces, cuando hablamos de esta distorsión de nuestra comunicación, de nuestro mensaje, pues tienes que ponerte a reflexionar sobre este juego que muchos de nosotros, muchas de nosotras, muchas de ustedes que están conectados y conectadas en esta transmisión, seguramente de niño y de niña hemos jugado, ¿no? El teléfono malogrado, donde se iniciaba el transmitir un mensaje, y de repente colocábamos una fila de 10 niños o niñas y el número 1 transmitía un mensaje y cada uno tenía que decirle al otro, hasta que finalmente llegábamos al último niño o niña de la fila y pues muchas veces pasaba que el mensaje original había sido finalmente distorsionado. Porque cuando nosotros nos comunicamos,
tome nota, por favor, esto es muy importante y muy enriquecedor. Cuando nosotros transmitimos un mensaje, emitimos una información, pues te presenta todo esto que estamos viendo aquí en pantalla en este instante. Primero es lo que quieres decir. O sea, ¿qué significa lo que quieres decir cuando tú preparas tu mensaje? Te debe haber pasado alguna vez, que tenías una importante entrevista de negocios o una importante entrevista de presentación de un proyecto, y entonces lo que se quiere decir es toda esa fase previa en la que tú te preparas tu discurso, estudias. Mañana, que es mi entrevista de negocios, donde voy a cerrar un importante contrato, voy a decir A, B, C, D, E. Lo estudias, lo preparas, lo ensayas, haces una presentación. Eso es lo que se quiere decir, ¿cierto? Incluso te visualizas en esa entrevista ya con tu interlocutor frente a ti y te ves a ti mismo, a ti misma, conversando con el otro. Para entender también el concepto de una manera más cotidiana, recuerden aquellas épocas en las que eran solteros, solteras, y de repente querías declararle tu amor a tu interés de ser parte de su vida, de una señorita y un joven que habías conocido, joven, señorita, decirle, ¿sabes qué? Voy a estar frente a ella y cuando yo esté frente a ella, le voy a decir A, B, C y seguramente ella me va a contestar F y yo le voy a responder G y tú te imaginas ese diálogo, ¿cierto? Eso es lo que se quiere decir. Es lo que se quiere decir. O si eres un alumno, de repente por ahí estás conectado, conectada junto a tus hijos, junto a tus hijas que están en edad escolar o en edad universitaria y tienes que preparar tu exposición porque mañana justamente te toca a ti exponer sobre un curso. Además, el curso que es un poco más complicado para ti. Igual, lo que quieres decir es tu preparación, ¿cierto? Y esto es, digamos, la parte teórica. O sea, tú te preparas para decir, para sostener de manera ordenada un discurso. Pero lo que realmente pasa es lo segundo, lo que realmente dices. O sea, el primero es lo que quieres decir, la preparación previa. Pero lo que realmente dices es cuando ya estás frente a tu interlocutor, frente a la persona que ibas a presentar el negocio, frente a tu profesor en tu exposición, frente a la señorita a la que le ibas a declarar tu amor, ya estás frente a ella y entonces muchas veces lo que se dice realmente es diferente a lo que quisiste decir. Dice, uy, se me olvidó decir esto, uy, esto no es lo que quería decirlo en este orden. Y así empiezas a preguntarte tú misma, tú mismo en tu interior, porque no siempre lo que se dice es lo que realmente habías preparado previamente. Entonces, el tercer nivel es lo que el otro oye. O sea, una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que el otro oye, ¿cierto? Porque quizás para ti, en tu fase previa, el mensaje era A, B y C, y según tu preparación, lo más importante era B. Sin embargo, la otra persona entendió que lo más importante era C. Eso puede pasar porque es lo que el otro oye y eso está muy vinculado a lo que realmente comprende, ¿cierto? A los docentes nos pasa mucho esto. Los docentes preparamos nuestra temática, preparamos nuestra exposición, preparamos nuestro curso, nuestro taller y entonces lo dictamos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas y no sabemos con certeza qué es lo que realmente va a comprender la otra persona que nos está escuchando. Entonces ahí, hasta ese momento, como te das cuenta, ya el mensaje se va distorsionando, porque una cosa es lo que oye, otra es lo que comprende y otra es lo que retiene. ¿Qué significa lo que retiene? Lo que realmente queda en su recuerdo, ¿no es cierto? Lo que realmente queda en su memoria. Das tu exposición, presentas tu producto, presentas tu proyecto, presentas tu negocio, te despides de esta persona, quedan en una siguiente cita y tú no tienes la certeza de que realmente esta persona quedó en su memoria, registró ella en su mente. Entonces, después está lo que realmente te puede contestar en el diálogo y finalmente toda esa información que se perdió. Yo recuerdo, amigos y amigas, que
cuando yo estaba en las épocas escolares, en los primeros años de la universidad, y quizás coincido con varias de ustedes, yo era bastante temeroso de las exposiciones y del hablar en público, ¿no? Me daba terror, pavor, muchísimo miedo me daba. Y recuerdo cuando me preparaba para un taller que debía dictar, y el taller debía dictar, me decían a mí, Luis, tienes 40 minutos para compartir sobre tal tema. Estoy hablando de hace 20, 25 años atrás, ¿ah? Tienes 40 minutos para compartir sobre tal tema. Y estudiaba y revisaba y me preparaba, porque siempre me ha gustado estudiar. Sin embargo, tenía ese miedo escénico que cuando ya estaba frente al público, pues se me olvidaba todo, me ponía nervioso y los 40 minutos se convertían solamente en 5, ¿no? Y terminaba la exposición y yo me quería ir volando de esa exposición porque tenía ese miedo escénico muy potente, muy fuerte. Entonces, ahí también, ¿no? Lo que quería decir inicialmente, como estás viendo en pantalla, lo que quería decir, que era 40 minutos, la primera línea de la pantalla que estás mirando en este momento, versus todo lo que se perdió. Todo lo que se perdió, porque finalmente, por más que me había preparado, ese mensaje no llegaba al final en toda la profundidad de lo que quería yo transmitir, ¿no es cierto? Entonces, allí se van viendo, y esta situación que te estoy compartiendo tiene mucha influencia de estas llamadas barreras de la comunicación. El por qué tu mensaje no llega tal cual a tu interlocutor se ve influenciado por todas estas barreras. Pues vamos a conocer entonces a qué nos referimos cuando hablamos de estas barreras, qué tipo de barreras existen, ¿sí? ¿Qué tipos de barreras existen? Existen muchas, como te decía hace un instante. Así que, ¿cuáles son? ¿Qué son? ¿Por qué se originan? Pues son varias. Las primeras barreras de la comunicación son las denominadas barreras ambientales. Las barreras ambientales. ¿Qué es la barrera ambiental? Por ejemplo, los ruidos externos, ¿no es cierto? Toda situación, circunstancia externa que tú no puedas controlar. Es como en este momento yo estoy transmitiendo este Facebook Live desde mi espacio, desde mi estudio, desde mi oficina, en casa, ¿cierto? Ahora que estamos aún en cuarentena, pues he hecho este centro de estudio y de entrenamiento en mi casa. Y justo, imagínate que en este momento pasara por el exterior de mi casa una ambulancia, una sirena, ¿cierto? Y esta sirena con un ruido muy fuerte, pues sería una barrera de la comunicación ambiental, porque no es algo que yo pueda controlar, ¿no es cierto? Y eso generaría distracción en mí y distracción en ustedes que me están escuchando. Esas son barreras ambientales. Barreras ambientales también tienen mucho que ver con ahora que estamos desde el trabajo remoto, desde el trabajo desde casa, justo estás en tu casa tú haciendo una llamada, una videollamada con algún prospecto, con algún cliente, y entonces de repente, imagina que tienes hijitos pequeños, bebés, ¿no es cierto? Y tu bebé empieza a llorar, ¿no? Esta sería una barrera ambiental también, porque evidentemente estás en pleno discurso, en pleno diálogo, en plena comunicación, y tu bebito puede pasar, empieza a llorar, empieza a intranquilizarse y tú vas a definitivamente te va a generar desconcentración. Una barrera ambiental también es cuando tenemos mascotas, pues, ¿no? Cuando tenemos mascotas a las que amamos tanto y justo tú estás cerrando un negocio, ya está por decirte sí, tu prospecto ya está completamente seguro de decirte que sí y empiezan a ladrar tus perritos, ¿no? ¡Guau, guau, 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 guau! Fuerte, 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 fuerte. Este es una barrera ambiental también. Entonces, las barreras ambientales suceden, pasan, se presentan y muchas veces no están en nuestro control. Pero, ¿podemos minimizar su impacto? Sí, por supuesto que podemos minimizar su impacto. Si tú vives en una zona altamente transitada y tienes que preparar una exposición, una presentación de negocios, una entrevista, pues lo más recomendable es que vayas a una habitación de tu casa, a un lugar de tu casa donde el ruido externo se sienta menos. Por ejemplo, si tú tienes mascotitas en casa, pues sencillamente a la hora de tu exposición, a la hora de tu presentación, a la hora de tu llamada de negocio,
pues pedirle de repente a tus hijos, a tus hijas, a tus hermanos que se queden a cargo un ratito de las mascotas para que no ladren. Prohibido ladrar, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Si tú tienes bebés en casa, si aún tienes pequeños en casa, ya sean tus hijitos o ya sean tus nietos de repente, pues igual, ¿cierto? Si vas a hacer una llamada muy importante de trabajo, si vas a hacer una presentación de negocios, pues también tendrás que buscar las horas en las que sepas que tus pequeños, que tus hijitos, que tu bebé esté con el sueño profundo, ¿sí? Entonces ya sabes, ya, mi hijito duerme profundamente de tal hora a tal hora por la mañana o de tal hora a tal hora por la tarde. Por lo tanto, como ya sé que a esa hora descansa profundamente, es la mejor hora en la que yo pueda realizar mi trabajo para poder minimizar el impacto de esa barrera ambiental, ¿ya? Entonces, de esa manera se pueden eliminar o minimizar su impacto y poder tú estar concentrado, estar concentrada en el mensaje que quieres transmitir. Entonces, este es un primer grupo de barreras de la comunicación, son las barreras ambientales. Existe un segundo grupo, un segundo grupo de barreras son las denominadas barreras semánticas, ¿ya? Las barreras de la comunicación semánticas se refieren a varios aspectos. Uno de ellos evidente es, como están mirando en la imagen que está en pantalla, permíteme compartírtela. Las barreras semánticas están vinculadas a las diferencias idiomáticas, ¿no es cierto? Como se presentan las dificultades para poder comunicarnos con los demás cuando de repente tú hablas español y tu interlocutor habla coreano o habla francés. Pues evidentemente, si es que hay diferencias idiomáticas, pues va a ser muy complicado que nos podamos comunicar. Las barreras semánticas se dan cuando muchos y muchas de ustedes han tenido viajes hermosos antes de la pandemia a diferentes lugares del mundo y cuando existía esta diferencia idiomática, pues había dificultades, ahí es donde nace esta habilidad de muchas personas de hacer gestos para poder transmitir un mensaje, ¿cierto? Esa es una primera barrera, la diferencia del idioma. Pero también se genera la barrera de la comunicación semántica cuando utilizamos cierta terminología propia de mi rubro académico o del giro de mi negocio o del entorno en el que tú te desenvuelves, hay ciertas palabras, cierta terminología que a veces por error, porque es un error del emisor del mensaje, el emisor, yo soy el emisor, ¿cierto? Yo soy el que está generando el mensaje, a veces asumo que las demás personas van a entender la terminología que yo utilizo. Por ejemplo, dentro del mundo del coaching, ¿no es cierto? Dentro del mundo del coaching, existen ciertas palabras, cierta terminología, como en todo campo en el que tú te desenvuelves, ¿cierto? Y imaginemos que yo, mi hija de 18 años, mi hija mayor, empieza a contarme alguna situación que ella está viviendo, algo que ella está experimentando. Y yo la estoy escuchando con mucha atención como corresponde, escucha activa, letra a letra, palabra a palabra, no solamente lo que me dice, sino también lo que expresa sus emociones. Y entonces, mientras voy conversando con ella, yo le digo, hijita, ya terminó de contarme algo. Sí, hijita, lo que pasa es que tú me estás expresando eso desde el punto de vista de tu observador. Observador, observador, observador. El concepto del observador es un concepto que se maneja de una manera muy hermosa en el mundo del coaching, pero no tiene por qué entenderlo ella, quizás porque no se lo ha explicado previamente o lo que fuese. Ahí se estaría generando una barrera semántica, porque estoy usando una palabra propia, de un concepto propio que tengo yo en mi mundo del proceso del coaching y no tiene por qué ser entendido a plenitud por ella, porque finalmente nadie le explicó ese concepto, es decir, se generó una barrera semántica. Entonces, igual, nosotros, nosotras, ustedes, cuando están generando un diálogo y se están comunicando con alguien, nunca asumas que la otra persona está entendiendo por completo, más aún si estás usando terminología propia del giro del negocio o propia del mundo académico, propia del entorno en el que tú te desenvuelves.
Eso es barrera semántica, ¿ok? Entonces, repito, tanto la diferencia idiomática como también las terminologías que podemos emplear. También es barrera semántica, amigos, amigas, las diferencias en el uso coloquial de cierta terminología, de ciertas palabras e incluso de ciertos gestos, ¿sí? Hay muchas palabras aquí, estamos transmitiendo desde Lima, Perú, entonces muchas expresiones, palabras, muchas veces de corte coloquial que usamos en nuestra comunicación cotidiana y que significan cierta, que tienen cierta definición en Lima, pero es diferente su concepción en Trujillo, y es diferente lo que significa en Iquitos, y es diferente lo que significa en Huánuco. Es un ejemplo, ¿cierto? Ahí también se genera la denominada barrera semántica. Mucho más aún, les dije hace un instante, que la primera forma de barrera semántica era la diferencia idiomática, es decir, no es lo mismo hablar español, castellano, que hablar italiano, francés o coreano, ¿cierto? Sin embargo, entre los mismos hispanohablantes, entre colombianos, venezolanos, chilenos, peruanos, mexicanos, ecuatorianos, también existen barreras semánticas porque hay ciertas palabras que significan o que se utilizan de una manera en México y es diferente su uso en Chile y es diferente su uso en Perú. Y entonces nosotros nos expresamos de esa manera y estamos sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, generando una barrera semántica, porque estamos usando una expresión, una frase o un gesto que tiene diferente significado. Eso pasa, pues, y eso pasa, y eso es usual, y es así. Y de manera consciente o inconsciente, sin darnos cuenta, estamos generando esta barrera de la comunicación del tipo semántico o semántica. ¿Ah? Tenemos también las barreras de comunicación emocionales. Uf, qué interesante, qué importante. ¿A qué nos referimos con barreras de comunicación emocionales? ¿Por qué las emociones son una barrera de la comunicación? Si tú puedes observar en este momento la imagen que está en pantalla, vemos a dos personas frente a frente, la silueta de dos personas frente a frente, y una de ellas en su mente, es un gráfico, es una idea, esta imagen que está en pantalla, es su imagen, una de ellas tiene una nube, está cargada, y en este momento están generándose rayos y truenos en ella, mientras que la otra tiene una nube, también está lloviendo, sin embargo ya está apareciendo el sol, ¿cierto? Entonces, esta es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. En las dos cabecitas de estas dos personas que están frente a frente, está lloviendo, claro que sí. Sin embargo, en una sigue de manera intensa los rayos y los truenos y en la otra ya está apareciendo el sol. Por lo tanto, se entiende que hay una diferencia emocional aquí en este ejemplo, ¿sí? Y eso pasa, pues. Las emociones también son una barrera. Las emociones también nos generan una potencial barrera. Y por eso es que es tan importante entender al otro y entender tus propias emociones. Es por eso que en nuestro diálogo cotidiano, en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros hijos, a veces nos sucede, y seguramente te ha sucedido, en la que tú dices, manifiestas, no es un buen momento para conversar sobre este tema. Debes haber usado esa frase alguna vez. No es un buen momento. Discúlpame, pero no es un buen momento. Porque eres consciente de tu emoción en ese instante y como eres consciente sabes que de repente estás más susceptible, más sensible ante un tipo de comunicación, frase, palabra que tu interlocutor pueda utilizar y entonces no es el momento adecuado para transmitir esa información. En el mundo empresarial también sucede. ¿Cuántas veces somos gerentes, somos líderes, manejamos negocios, somos cabeza de una empresa, somos cabeza de una organización? Ha estado pasando mucho y sigue pasando incluso hasta ahora en estas épocas de pandemia, en estas épocas de cuarentena, donde hemos estado, como es lógico, hipersensibles, susceptibles a la situación que hemos estado viviendo. Y entonces, cuando estamos sensibles, susceptibles por la situación, nos es más complejo procesar o manejar información de cambios repentinos, información
de disminución de las ventas, información sobre cierre de oficinas, o sea, información que es difícil en sí misma de transmitir. Cuando uno es gerente, cuando uno es líder, cuando uno maneja equipos, hay cierta información que es complicada de transmitir. La gran pregunta es, el que primero debe estar tranquilo emocionalmente para transmitir esta información, es decir, tener sus emociones en paz y calmas para poder transmitir un mensaje, es el propio líder. Si el propio líder no está tranquilo, si el propio líder no se siente bien para poder transmitir aquellas noticias que pueden generar alguna emoción negativa en su equipo, pues entonces quizás no es el momento para transmitir esa información, porque se generan barreras emocionales. Así, contundente, ¿sí? Contundente. Entonces, yo tengo que tú, que me estás escuchando, aquí sabemos nosotros que muchas de las personas que siguen nuestras transmisiones lideran equipos, manejan equipos, son gerentes, son supervisores, tienen sus propias empresas, tienen sus propios negocios. Tú que nos estás escuchando, cuando necesitas transmitir una información que sabes puede ocasionar algún tipo de emoción, porque es una noticia difícil, compleja, un proceso de cambio repentino, no lo sé, tienes que prepararte tú emocionalmente primero y después tienes que preparar el terreno, es decir, saber tú si es el momento oportuno de transmitir esa información. Esa es una barrera emocional. Es muy importante tenerlo muy claro, porque si no estás listo o lista emocionalmente, pues sencillamente no transmitas ese mensaje. No transmitas ese mensaje, porque si lo transmites y tú no estás tranquilo, no estás bien, pues vas a generar una reacción adversa negativa y tú vas a reaccionar también de manera negativa, se van a encender las chispas porque estamos de repente en un estado muy sensible y en vez de generar un acuerdo, en vez de transmitir un mensaje positivo, lo que vas a ocasionar es conflicto, es alteración, es tensión. Entonces, no es pertinente, ¿ya? Esas son barreras emocionales. Barreras emocionales también, amigas mías y amigos míos, se presentan cuando recordamos el tipo de comunicación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida con nuestros seres queridos. Voy a poner un ejemplo. De repente, en tu niñez, tuviste una compleja forma de comunicarte con tu papá, con tu mamá. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. De niño, de niña, no tenías un diálogo fluido con papá o con mamá, porque de repente tu papá, tu mamá, por su propia formación, por su propia forma de ser, era un poco autoritario, autoritaria, radical. Recuerden que en nuestra niñez, muchos de nosotros que estamos aquí conectados, éramos de la época en que se decía la letra con sangre entra, ¿no es cierto? Yo estudié en un colegio donde así era tradicionalmente, porque así se pensaban que eran las cosas antes y así pasaba, así pasaba. Entonces de repente tú naciste o creciste en este entorno donde te costaba comunicarte con papá o con mamá porque ellos eran un poco más distantes, más lejanos, de posiciones más radicales. Y eso nos acompaña en el tiempo, ¿sí? De repente, como has crecido con eso, también se te genera una barrera de la comunicación de corte emocional cuando quieres hoy comunicarte con papá o con mamá. O quizás tú estás llevando de manera consciente o inconsciente esa misma forma de comunicarte a tu estado actual, ¿no es cierto? Ya en tu papel como papá, en tu papel como mamá. Entonces nos damos cuenta de la cantidad de matices que pueden tener estas barreras emocionales que influyen de manera directa en la transmisión del mensaje. Es aquí cuando pasa, vamos al ejemplo de las relaciones de pareja, con tu novio, con tu enamorado, con tu esposo, esposa, en las relaciones de pareja también pasan las barreras emocionales, pues, ¿no? Cuando debemos resolver un conflicto, cuando debemos resolver un problema y cuando estás explicando una situación, a veces la barrera emocional hace que te fijes en ciertas palabras, ¿sí? Tienes un filtro ocasionado y generado por esta barrera emocional en la que te queda, ajá, y te quedas con esa palabra. Sí, justo eso es lo que quería escuchar. Eso es lo que quería escuchar. Porque estás esperando que utilice una palabra, una frase o un recuerdo porque estás emocionalmente aún
no preparada para establecer la comunicación. Eso también nos genera barreras en la comunicación, ¿ya? Estas son las del corte emocional, ¿sí? Emocional. Las barreras tecnológicas. Pues pasa que en el mundo actual, donde nos estamos nosotros desenvolviendo, desarrollando y comunicándonos de manera cotidiana, pues en estas nuevas formas de hacer las cosas, con los entornos virtuales, los entornos digitales, pues estamos haciendo uso de la tecnología, ¿no? Entonces la tecnología también ahora entra a este grupo de las barreras de la comunicación. Y una primera barrera de la comunicación, para empezar, tiene que ver con el rostro de la señorita, de la dama que ven en pantalla ustedes, ¿no? Ella está desesperada en ese rostro, en ese gesto, porque la conexión le falla. La conexión, ¿no? La conexión nos falla. Estás en plena reunión de trabajo, estás cerrando un nuevo contrato, estás presentando un gran proyecto y se te va internet. Y se te va internet, pues, se te fue. Se te fue la señal, no escuchas de manera fluida a tu interlocutor, se fue la luz por tu casa, no lo sé. Tantas cosas que pueden pasar, pues sencillamente que hace que la señal sea mala por tu ubicación. Esto sucede, ¿no? Ahora en estos tiempos, que desde Maestro Coach, que desde CIES Lidera, estamos nosotros dictando cursos a través de las plataformas digitales, siempre debemos estar desde nuestra función de facilitador de aprendizajes, preguntando a nuestros alumnos y alumnas si es que está fluyendo la comunicación. Por favor, de cuanto en cuanto confirmar, ¿se está escuchando bien? Por favor, ¿está llegando con claridad mi mensaje? Y si hay 40 alumnos conectados a una sesión, escúchame con atención, esto es importante, ¿ah? Si hay 40 alumnos conectados a una de nuestras sesiones de aprendizaje, pasa, casi siempre pasa, que 2, 3 o 4 de estas personas, de estas 40, les falla la conexión y escriben en el chat, no se escucha, no se escucha, no se escucha. Basta que una persona nos escriba que no se escucha, inmediatamente preguntamos, por favor, los demás, ¿nos pueden confirmar que la señal está llegando bien? Y de repente 10 o 12, sí, sí, fuerte y claro, fuerte, claro, fuerte, claro, allá. Eso significa que la falla de conexión no parte desde Maestro Coach o no parte desde CIES Lidera, sino que es una falla de conexión específica en esa zona, en ese distrito, en ese lugar del Perú o del mundo donde se encuentra esta persona. Por eso, me están respondiendo aquí. Por eso es que cuando tú estés transmitiendo, cuando tú estés empezando una reunión de trabajo, tienes que decir eso de antemano. Hola Teresa, ¿cómo estás? Es un ejemplo, ¿sí? Hola Teresa, ¿cómo estás? Vamos a empezar nuestra sesión de coaching, vamos a empezar nuestra reunión de negocio, voy a presentarte una gran oportunidad de negocio. Teresa, recuerda que estamos usando las redes sociales, es posible que en algún momento la conexión falle, así que te pido, Teresa, que si falla en algún momento el mensaje que te estoy transmitiendo, me lo comuniques, me avises, ¿sí? Si fluye, está perfecto, pero si falla, me avisas. Eso debes decirlo al empezar tu reunión de negocio, tu reunión de trabajo, porque necesito, le dices a Teresa, es el ejemplo, necesito, Teresa, que me entiendas completamente el mensaje que te estoy transmitiendo. Así que si la comunicación falla, comenzamos nuevamente, pero tiene que fluir, ¿ya? Yo también te voy a decir a ti, Teresita, si es que desde tu parte está fallando la conexión. Tienes que decirlo de antemano, porque esto puede pasar. Es como en este instante que estoy conversando contigo. ¿Podrá pasar que me saque la conexión? ¡Claro que puede pasar! Y entonces estamos advertidos de que esto está dentro de la tecnología y que nosotros no podemos quizás controlarlo, ¿ya? Existen las fallas de conexión y puede ser una traba tecnológica. Y junto a eso, en la imagen de estas barreras tecnológicas que te estoy compartiendo, ya, también si tú ves el otro lado, hay iconos, símbolos de las diferentes formas de comunicarnos que tenemos en estos tiempos. Esto en estos tiempos también puede ser una barrera tecnológica. Me explico mejor y de qué manera. Si tú manejas equipos, si tú tienes bajo tu mando una fuerza de ventas de 25, 30, 100 personas, si tú tienes un equipo de trabajo que lideras en la empresa, en el negocio que tú manejas, que tú lideras,
Pues hay que entender que cada uno de tus públicos puede tener cierta tendencia o preferencia por el uso de algunas de estas formas de comunicación. Y es bueno que tú sepas desde dónde o a través de qué plataforma este equipo se comunica mejor. De repente tienes un equipo de ventas, es un ejemplo, tienes 100 personas en tu equipo de venta y ellos y ellas son de diferentes generaciones. Por lo tanto, habrán algunos de estos miembros de tu equipo que prefieran comunicarse contigo a través del Messenger o del Facebook. Habrán otros que prefieran comunicarse contigo a través del WhatsApp. Otros quizás prefieren comunicarse contigo a través del Instagram. Estoy dando ejemplos en los que sencillamente tú como líder de un negocio, tú como líder de una empresa, tú como educador, tienes que considerar, tener en cuenta las diferentes preferencias que cada uno de los miembros de tu equipo tiene y en lo posible aprender tú mismo, tú misma, como persona que lidera una empresa o un negocio, aprender las diferentes maneras de utilizar estas plataformas digitales. Es decir, no estandarices, me explico mejor, no estandarices a decir, yo soy el líder, yo soy el jefe, yo soy el dueño de la empresa y yo me comunico por WhatsApp. Así que todos al WhatsApp. No, no. Aprende, estudia, analiza, contempla cuál es la que usa tu equipo. Por lo tanto, la indicación, la recomendación de mi rol de facilitador es que tienes que aprender a utilizar de manera pausada, paulatina, pero a la vez rápida, las diferentes plataformas. Es decir, de los 100 miembros de mi equipo, 30 usan WhatsApp y se comunican mejor por ahí. 25 prefieren el Facebook y 50 o 40 usan Instagram, ¿no es cierto? Entonces, te vas familiarizando tú con el uso de cada plataforma para que así garantices que estás quitando esta barrera tecnológica y estás justamente utilizando todas las herramientas posibles para que tu mensaje llegue con claridad. Junto a esto, es importante decirlo también, amigos y amigas, en esta transmisión, que debemos entender que hay un muy buen grupo, muy buen porcentaje de diferentes personas a nivel nacional y a nivel mundial que ya se están subiendo a esta hermosa ola del uso de las plataformas digitales, las plataformas tecnológicas, pero aún hay un sector también a las que les cuesta entender que esta es la nueva forma de comunicarse. Hay que tener mucha paciencia para entender eso. Yo te dije en el ejemplo, tienes 100 personas en tu equipo, 100. Y de los 100, 30 usan WhatsApp, 20 usan Facebook, 30 usan Instagram, pero hay 20 que se resisten. No, yo no me gusta, no lo entiendo, yo prefiero comunicarme contigo frente a frente, voy a esperar que pase la pandemia para volver a verte y se están resistiendo al cambio. ¿Es posible? Sí, ahí se está generando una barrera tecnológica. Y tú, como líder de la empresa, como líder de la organización, como líder del negocio que eres, pues tendrás que tener todo el amor y la paciencia para, a través de la empatía, conectarse con cada una de estas personas que se resisten a aprender estas nuevas formas de comunicarse y poco a poco empezar por la que pueda ser más amigable. Es decir, ¿existe un sector que se resiste al cambio? Por supuesto que existe un sector que se resiste al cambio. Y eso está generando una barrera tecnológica. ¿Ya? ¿Es posible? Sí es posible. Pero, como nos acompaña semana a semana en estas transmisiones, desde Maestro Coach, desde CIES Lidera, desde todas nuestras plataformas que existen, pues sabes que sí se puede aprender. Recuerda que tenemos nosotros como coach facilitadores, como principio y propósito de vida, un concepto muy hermoso, muy claro, que es no importa qué edad tengamos, siempre podemos aprender. Siempre podemos aprender. Así que si está siendo en este momento en ti la barrera de comunicación, la tecnología, pues no te preocupes, que estamos a tiempo de poder entenderla, de poder comprenderla. Para evitar las barreras de la comunicación, pues te dejo estos breves consejos, muy bonitos, muy prácticos, muy lindos. Te invito a que le tomes una foto, un pantallazo acá
a esta información porque te va a servir de mucho, ¿ya? Para que tú minimices el impacto de las barreras de la comunicación que existen y seguirán existiendo. Para empezar, emitir mensajes claros. Mientras más claros, precisos y pertinentes sean tus mensajes, mayor capacidad vas a tener para evitar las barreras de la comunicación. Segundo, prepara las condiciones ambientales. Ya te dije, el momento en que tu hijito duerme plácidamente, el momento en que tus mascotas puedan ser cuidadas por otras personas, el lugar de tu casa donde menos ruido externo se presente. Tercero, emplear la retroalimentación. Dentro del mundo de la gestión del potencial humano, dentro del mundo del crecimiento, del desarrollo personal, esto también le decimos feedback, ¿cierto? Hacer feedback es la retroalimentación, es el arte hermoso de la repregunta. ¿Qué significa retroalimentación? Esta palabra justamente nos ayuda a este hermoso arte de hacer una repregunta sobre un mensaje, ¿cierto? Y aquí hay frases muy poderosas como, Teresita, lo que tú me quisiste decir es lo siguiente. Entonces, lo que tú me quisiste decir es una retroalimentación. O cuando dices, Arturo, en tus propias palabras, ¿podrías repetir lo que te acabo de comentar? En tus propias palabras, ¿podrías repetir lo que te acabo de comentar? Eso es pedir retroalimentación. Cuando tú reafirmas o replanteas una forma de usar el mensaje en tus propias palabras, estás garantizando que sí se está comprendiendo el mensaje al que tú quieres llegar. Cuarta recomendación, tener conciencia del estado anímico o emocional. Hemos conversado de eso, ¿no es cierto? Es muy importante. Recuerda que las emociones, lo hemos dicho en esta transmisión, influyen mucho en la calidez, en la calidad y en la validez de nuestro mensaje. Así que debes estar muy presente en cómo te estás sintiendo al momento de transmitir un mensaje. Quinta recomendación, evalúa que el canal sea propicio para iniciar la comunicación, que el canal sea propicio, y cuando hablamos de canal nos estamos refiriendo, amigas mías, amigos míos, a dos tipos de canales. El primero, que puede ser materia de otra transmisión, el canal de comunicación auditivo, visual o kinestésico, es algo muy valioso, muy importante, pero también nos referimos a canal a lo que acabamos de conversar hace un instante, ¿cierto? Si es el WhatsApp, si es el Instagram, si es el Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, información, dato, consejo completamente valioso, revisa las plataformas tecnológicas. ¿Qué significa esto? Que si tú estás generando contenido en las redes sociales, diriges un negocio, diriges una empresa, tienes clientes, tienes alumnos, por lo tanto usas mucho las plataformas digitales, pues tienes que preparar tus plataformas tecnológicas. Aquí aprovecho en mostrarles algo que tenía por aquí. Justamente quería mostrarles este cable de plataformas tecnológicas que antes se utilizaba para hacer las conexiones de internet, ¿no es cierto? Mientras mejor fluya tu velocidad de internet, mejor capacitada y capacitado vas a estar para sostener estas reuniones virtuales. Así que revisa las plataformas tecnológicas. Eso es muy, muy, muy importante, amigos y amigas mías que hoy nos han seguido en esta transmisión. Así que, para terminar, como mensaje poderoso final de esta transmisión sobre las barreras de la comunicación, la gran pregunta es, ¿cómo garantizo que mi mensaje fue plenamente entendido? ¿Cómo lo garantizo? Luis, ¿cómo garantizo? ¿Cómo garantizo que estos 3 puntos de los que quería yo hablar sean entendidos por la persona, por mi interlocutor, y entienda esos 3 puntos? Como estás mirando la transmisión. 3 puntos dije, 3 puntos me entendieron. ABC, ABC. No me entendieron CBA ni X y Z, sino ABC y en ese orden ABC. ¿Cómo lo garantizo? Pues lo garantizas de la siguiente manera. Esto no es arte de magia. El único secreto para que tu comunicación sea totalmente efectiva, eficiente, eficaz, llegue tal cual tu mensaje, el secreto es persistir hasta lograr nuestro objetivo
y rediseñar la fórmula de comunicarte cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. No agotes ninguna manera de comunicarte hasta que tú garantices 100% por completo que ha llegado tu mensaje final con claridad a tu interlocutor. El único secreto es persistir, persistir, persistir por todas las maneras que existen en comunicarnos para que garantices que realmente esto se entendió con claridad. Gracias una vez más por estar con nosotros. Cuídense hasta el miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias.